Lenguaje y literatura. Primer año de bachillerato. Los textos periodísticos, publicidad y propaganda. Bienvenidas y bienvenidos a su franja educativa Aprendamos en Casa. En esta ocasión estudiaremos los textos publicitarios y propagandísticos. ¿Alguna vez has comprado un producto porque lo escuchaste en la radio o lo viste en la televisión? ¿Alguna vez visitando la tienda de tu comunidad y al ver un anuncio sobre un producto te ha producido la sensación de querer adquirirlo? O bien, ¿alguna vez has visto un cartel que te invite a realizar una acción concreta como lavarte las manos, reciclar o cuidar el planeta? Pues déjame decirte que de eso se tratan los textos que estudiaremos este día. Acompáñame para que puedas alcanzar las habilidades necesarias que te permitirán comprender de qué tratan estos textos, su estructura, así como los elementos que los componen. Ahora bien, la publicidad también se puede considerar como un texto que refleja a la sociedad de su época, porque reproduce valores, patrones de conducta que están vigentes en la sociedad. Tanto la publicidad como la propaganda utilizan diferentes medios de comunicación para transmitir la información necesaria. La sociedad de hoy tiene un constante fluir de información. La publicidad y la propaganda pueden modificar los patrones de consumo, así como los hábitos de vida, e influir en la forma en que el público concibe diferentes hechos políticos, sociales, económicos y marcar la pauta para la forma en que se concibe la realidad. Veamos a continuación cuáles son los elementos primordiales de la publicidad a través de un recorrido por su historia. Al contrario de lo que muchos piensan, la publicidad no es un concepto creado recientemente. Si echas un vistazo hacia el pasado, verás que la primera muestra publicitaria tiene más de 3000 años. Fue en la Grecia clásica que la publicidad empezó a tomar forma, en una época en que los primeros comerciantes llevaban una vida nómada y vendían sus productos de ciudad en ciudad. Por eso, el método de los vendedores era pregonar su mercancía a gritos, aunque no fuera algo bien estratégico. Era la forma que ellos tenían de hacerse conocer en los nuevos pueblos a los que llegaban. Luego, la voz fue el primer medio publicitario. Esta costumbre se extendió por el Imperio Romano, pero aquí se incorporaron también las enseñas, que servían para localizar un centro de trabajo, ocio o venta, y la escrita, hecha en piezas cuadradas de madera o piedra blanqueada, donde se informaban normalmente las decisiones políticas de las autoridades, anuncios de espectáculos y mercancías. Para ser efectiva, la publicidad necesita llegar a mucha gente. En 1450, Gutenberg lo hizo posible haciendo uso de técnicas que permitían la multiplicación de imágenes y textos sobre papel. Surge entonces la imprenta. En el año de 1625, el periódico británico Mercurius Britannicus publicó su primer anuncio publicitario y cerca de 6 años más tarde nació la primera sección de anuncios. La publicidad aquí aún no tenía un lenguaje persuasivo. Su intención era apenas presentar el producto o servicio a los lectores. Retomando la historia de la publicidad, déjame contarte que fue en la Revolución Industrial donde la publicidad adquirió un giro realmente expresivo. Durante la Revolución Industrial aparecen diferentes empresas e industrias que incrementan la producción de ciertos productos y por lo tanto la publicidad cumplirá un rol de incentivo para el consumo de los bienes producidos. Ahora bien, la publicidad fue mejorando su técnica, lo que hizo que los mensajes
pasaran de ser meramente informativos a ser persuasivos. En 1841 aparece la primera gran agencia de publicidad creada en Boston por Volney Palmer. Ahora bien, la publicidad ha ido poco a poco ganando terreno en diferentes medios de comunicación: radio, prensa, televisión y ahora el Internet. A continuación veremos un video en el que se nos cuenta un poco cómo el COVID ha modificado ciertas pautas de la publicidad. Veamos. La publicidad refleja las consecuencias de la pandemia. No se aceptan los anuncios que no tienen en cuenta las actuales medidas de precaución. Con las actuales restricciones, esta publicidad queda desfasada. Las ideas de algunas marcas no son apropiadas ahora. El eslogan "para chuparse los dedos", por ejemplo, no resulta muy apropiado en estos momentos. Solo en los Estados Unidos los gastos en publicidad digital han caído en un 33%. En los soportes tradicionales la caída roza incluso el 40%. Ante eso, el sector publicitario ha reaccionado con celeridad. Numerosas marcas se esfuerzan por demostrar a los clientes que siguen activas y se han adaptado a la situación. Tan blanco, está impoluto y huele a limpio. La publicidad se usó a menudo para difundir hábitos de higiene. Anuncios como este sirvieron para mostrar el uso del jabón a millones de personas que nunca lo habían utilizado. ¿Y hoy? Hoy las empresas también quieren hacer gala de responsabilidad. Sean respetuosos, eviten acercarse a otros. Así solucionaremos el problema entre todos. Ahora que ya conocemos qué es la publicidad, hemos estudiado así su historia y también hemos conocido los efectos que la pandemia ha dejado a la publicidad, analizaremos los ejemplos que aparecen en tu guía de autoaprendizaje. Veamos a continuación. Observemos el siguiente anuncio publicitario. Primero veamos los aspectos formales de estructura del anuncio. Componente icónico. Lo integran las imágenes, dibujos, fotografías, logotipos y la tipografía del texto, forma, disposición y tamaño de las letras. Su análisis conlleva una doble lectura. Por una parte, objetiva o denotativa, que consiste en la descripción precisa de los elementos que la integran. Subjetiva o connotativa, que consiste en el proceso de intentar descifrar lo que nos sugiere, es decir, las sensaciones que despierta en el lector. Para esto se debe prestar atención al uso de los imperativos, exclamativos e interrogativos. En el caso específico del anuncio que observamos, vemos que los dibujos se encuentran en concordancia con el tipo de producto que se ofrece. Para promover los jugos se ha utilizado imágenes de frutas. Nótese que se ha añadido una fruta con un formato más llamativo que el resto. Componente verbal. Lo conforma el eslogan, frase muy breve e impactante que condensa el contenido esencial. El texto, en sus diversas formas: descriptivo, narrativo, dialogado, expositivo, argumentativo, y responde a tres principios: eficacia, empleo del registro lingüístico variado, diversas palabras para llegar a un mayor número de consumidores, innovación. Se puede incorporar neologismos, incluso a veces llegando a la transgresión de la norma. Y economía informativa, búsqueda de la brevedad y la máxima condensación en el lenguaje.
Ahora bien, sobre el texto publicitario anterior, lo primero que debemos destacar es el uso del eslogan "Un sorbo para tu salud", con el cual pretenda conectar con un lector o público ideal. Asimismo, utiliza verbos en imperativo: sorprende, disfruta y combina. Por otra parte, cumple con dos características de los anuncios publicitarios. La primera de ellas, la utilización de un registro variado, es decir, el empleo de palabras tanto en español como en inglés. Asimismo, cumple con la economía del lenguaje, utilizando frases cortas. Por otra parte, el texto también utiliza recursos propios de un lector contemporáneo, como el uso del hashtag. Ahora que ya conocemos los aspectos formales del texto publicitario, conviene reflexionar algunas preguntas. ¿Qué tipo de producto se presenta? El anuncio presentado promociona un refresco con propiedades naturales, es decir, es un producto de consumo cotidiano y accesible de adquirir para la mayoría de la población. ¿Qué elementos utiliza para llamar la atención del receptor? Utiliza letras de diferentes tamaños y colores, signos de admiración, uso del imperativo, palabras de otro idioma, relación con nuestras emociones y alusión a las prácticas de redes sociales. ¿Qué frases utiliza para persuadir? Utiliza las siguientes frases: un sorbo para tu salud, haciendo relación entre el nombre del producto y la necesidad vital de los seres humanos de hidratarse. Bebiendo salud, de nuevo apela a las emociones y la importancia de mantenernos sanos. Consciente a tus seres queridos, una vez ha apelado a tus sentimientos individuales, apela a los sentimientos que se tienen hacia otras personas. Ahora es parte de la tarea poder identificar también: ¿reconoces el empleo de algún recurso retórico como figuras literarias? ¿Qué anuncios emplean para conectar con las emociones del receptor? ¿Cuál es la intención comunicativa o propósito del texto? Valora la incidencia de la publicidad en la sociedad salvadoreña. Como nos hemos dado cuenta al hacer el análisis del texto anterior, una de las preguntas hace referencia al propósito comunicativo del texto. El propósito del mismo es persuadir. Ahora bien, ¿qué es persuadir? Persuadir es tratar de convencer con argumentos y razones para que una persona realice una acción determinada o bien cambie de opinión. Para persuadir buscamos razonar, exponer nuestros argumentos y convencer a otros de una ideología, de una opción electoral o bien de la adquisición de una determinada marca, que a veces tiende a confundir publicidad con propaganda. Ahora bien, como ya hemos analizado un texto publicitario, nos concentraremos en el análisis de un texto propagandístico, el mismo que encontrarás en tu guía de autoaprendizaje. Veamos a continuación. Separar los residuos es una tarea sencilla. Permite el reciclaje y el reuso. Dignifica el trabajo de los recolectores. Ayúdanos a cuidar el planeta. Ahora bien, retomemos ambos ejemplos que aparecen en tu guía de autoaprendizaje. El primero de ellos es la publicidad. Para la publicidad no es importante la opinión de su público. No le interesa vender una idea. Más bien le interesa posicionar un producto en el mercado o bien compartir los valores de la empresa que lo produce. Por otra parte, la propaganda sí está interesada en las ideas y la ideología de quien la escucha. Pretende motivar a una acción concreta, como lo hemos podido observar en el segundo ejemplo. Ahora bien, la propaganda se concentra en diferentes aspectos de la vida de una sociedad. Te presento a continuación diferentes tipos de propaganda.
Propaganda social. Busca persuadir sobre determinados temas de interés social, la sobrepoblación, la pobreza, la falta de empleo, entre otros. Propaganda política. Es la que realizan diversos partidos políticos antes de cualquier elección. En ella presentan sus ideas, compromisos, entre otros. Propaganda religiosa. Hace alusión a temas de carácter espiritual. Propaganda cultural. Busca motivar a cuidar, conocer y ser parte de la cultura de un país. Propaganda medioambiental. Generalmente trata sobre los efectos negativos de nuestra falta de compromiso al no cuidar la tierra. Muy bien, ahora sobre el análisis de la lectura comprensiva del texto, debemos considerar las preguntas que aparecen en tu guía de autoaprendizaje. La primera de ellas es: ¿cuál es la idea principal del texto? Para reconocer una idea principal, debo volver sobre el texto, observar todos los enunciados y ser capaz de resumirlos. Así, la idea principal es: todos tenemos que participar del reciclaje. Segundo, ¿consideras que el texto busca persuadir? En efecto, sí, el texto busca generar una acción concreta en quien lo lee. ¿Qué elementos o recursos utiliza el texto para llegar a las emociones de quien lo lee? Utiliza ciertas frases que conectan con las acciones que espera de quien lee el texto. Por otra parte, ¿cuál es la intención comunicativa del texto? El texto lo que busca es convencernos de que el reciclaje y el tratamiento de la basura no es tarea únicamente de los recolectores, sino que es tarea de todos. Ahora bien, Noam Chomsky, autor norteamericano de diferentes textos que tienen que ver con comunicación, nos plantea que la propaganda es un medio que sirve para el control de la opinión pública. Para conocer un poquito más sobre este autor, a continuación te presentamos una cápsula. Noam Chomsky es una de las figuras intelectuales contemporáneas de Estados Unidos. Es especialmente relevante en el campo de la lingüística, en la que contribuyó con la teoría estándar de la gramática generativa. Asimismo, al margen de su labor académica, destaca su activismo y su interés en temas políticos. Recapitulando las tareas de la semana, te recuerdo que debes resolver las dos guías de aprendizaje, es decir, la primera sobre el texto publicitario y la segunda sobre el texto propagandístico. A continuación, te presento a través de un video cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda. Veamos. El anuncio publicitario. La RAE define el anuncio como soporte visual o auditivo en el que se transmite un mensaje publicitario, y a la publicidad la define como divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, usuarios, espectadores. El anuncio publicitario es un mensaje que busca difundir información mediante un soporte visual o auditivo. Con el objetivo de captar la atención de potenciales clientes, usuarios, compradores o espectadores.
anuncio publicitario se divide en publicidad y propaganda. Publicidad. La publicidad se encarga de la promoción de bienes o mercancías, compraventa y servicios. El fin de la publicidad es motivar una conducta específica en el público, la compra del producto. El objetivo prioritario de toda la publicidad es crear una necesidad. Propaganda. La propaganda está enfocada en difundir opiniones en torno a la vida social, el ámbito político, económico, etc. En la tabla se hace otra clasificación de los anuncios publicitarios de acuerdo al soporte. Muy bien, ahora que ya hemos observado las diferencias entre publicidad y propaganda, conviene reflexionar acerca de cuál es el papel que tienen estas dos en la sociedad. Ambas gravitan en la influencia que tienen en el pensamiento y en la percepción de quien observa los textos publicitarios y los textos propagandísticos. Por otra parte, conviene también reflexionar acerca de cuál es el impacto que generan ambas en la percepción que todos tienen acerca de sucesos económicos, políticos y sociales. Por ello, te invito a que puedas reflexionar a través de preguntas puntuales que aparecen en la guía de autoaprendizaje sobre la influencia que tienen ambas en la sociedad. Lope de Vega fue un autor, dramaturgo y poeta español que nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y falleció el 27 de agosto de 1635 en la misma ciudad. Su nombre completo fue Félix Lope de Vega y Carpio. Es uno de los autores teatrales más importantes de las letras españolas y uno de los máximos representantes del siglo de oro español. Autor extremadamente prolífico, a Lope de Vega se le llamó Fénix de los Ingenios por esta razón. Algunas de sus comedias más importantes son Peribáñez y El Comendador de Ocaña, Fuente Ovejuna, La Dama Boba, El Perro Hortelano, El Castigo sin Venganza o El Caballero de Olmedo. Ahora que ya hemos visto al autor de la semana, Lope de Vega, te propongo reflexionar algunas preguntas. ¿Qué sucedería si tienes una empresa y tienes que replantearte cuáles son los productos o marcas que publicitarías? ¿Cómo lo harías? ¿Trabajarías para que la cultura de consumo pueda ser más objetiva? Ahora bien, recuerda, la propaganda siempre está presente en todos los medios de comunicación. Debemos generar una cultura reflexiva y crítica frente a ella. Recuerda, finalmente, que las clases se sintonizan en Canal 10 en la página de Facebook. Asimismo, las puedes encontrar en el canal de YouTube Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.